vamos a conversar con el doctor Carlos Caro, un destacado abogado penalista. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cuál es su opinión, cuál es su análisis respecto a esta sentencia, ¿no? Y tengo entendido que, de acuerdo a la sentencia misma, el hecho de que Vladimiro Montesinos se haya acogido a la conclusión anticipada ha, diríamos, influido en la duración de la misma, de la pena. Sí, claro. Acá tengamos en cuenta que cuando existe una terminación anticipada, es una suerte de conformidad con la acusación fiscal. Dicho de otra manera, el señor Montesinos no quiere litigar, ha decidido no litigar, por una cuestión además práctica, ¿no? Porque como él ya está en prisión más de 20 años, esta sentencia no lo puede afectar, dado que estos 19 años que le han impuesto van a refundirse en las penas que ya se están ejecutando en su contra, con lo cual esta sentencia no le añade ni un día más de privación de la libertad. Diferente es el caso del señor Fujimori, desde luego, porque él no se ha acogido a este mecanismo y va a tener que litigar en el fondo. No solo no se acoge, sino que él es muy claro en su intervención y dice: se cometieron asesinatos por orden del Grupo Colina, pero esa no era parte de mi política. Doctor Caro, buenas tardes. ¿Y esto en qué posición lo pone justamente al expresidente Alberto Fujimori? Sí, es la misma tesis o la misma teoría del caso que él ha esbozado en todos los procesos penales por derechos humanos. En el caso de Barrios Altos, en el caso de La Cantuta, su defensa giraba no en torno a negar el hecho delictivo, sino a negar su participación. En este caso concreto, implica también señalar de que él no ha tenido ninguna intervención, de que eso no produce efectos contra él, porque él no ha tenido, digamos, ni conocimiento, ni ha ordenado, ni ha, digamos, consentido la realización de estos hechos. Lo que será materia del juicio oral, porque el juicio oral recién empieza con esta negativa a acogerse al beneficio mensual. Doctor Caro, esta decisión de la defensa de Vladimiro Montesinos de acogerse a la conclusión anticipada y esta sentencia, ¿compromete la situación de Alberto Fujimori? En teoría no, porque la responsabilidad penal es individual. ¿Ya? La responsabilidad, digamos, no se traslada de uno a otros. Sin embargo, en la práctica sí podría comprometer la posición del expresidente Fujimori, porque no solamente implicaría aceptar y pasaría a ser cosa juzgada que el delito se cometió, el delito se cometió además a través del Grupo Colina, sino además, según la teoría del caso del fiscal, con la participación en algún grado del propio expresidente Fujimori, ¿no? Entonces, en la práctica, aunque el señor Fujimori seguirá el juicio para efecto de establecer su responsabilidad o no, el peso de la condena contra Montesinos se convierte en un argumento fuerte en su contra en ese momento. Y digamos los beneficios que obtiene, si vale un poco la pena este término, ¿no?, que obtiene Vladimiro Montesinos con esta conclusión anticipada por el caso Pativilca, ¿cuáles serían? Sí, bueno, según la ley, cuando alguien se acoge a la terminación anticipada puede haber un descuento de la pena hasta de 1/6, ¿no?, que es lo que el tribunal ha tomado en consideración conforme a la regulación vigente. Y como repito, en la práctica implica una sanción que a Montesinos no le va a sumar un día más de prisión porque él ya está, digamos, en prisión más de 20 años. Exactamente. Ahora, doctor Caro, ¿considera que ha sido buena la estrategia de la defensa de Montesinos al acogerse a la conclusión anticipada? Yo pienso que sí, porque como él ya tiene una condena, él ya ha seguido y ha agotado, digamos, diferentes mecanismos para poder obtener su libertad, seguir litigando cuando estamos ante procesos que no le van a sumar absolutamente nada ni restar nada, es algo que le puede beneficiar, ¿no? Se evita juicios, se evita litigación y en cierto modo, digamos, demuestra para el día en el cual quiera, digamos, salir en libertad de que por lo menos ha aceptado algunos cargos en algunos casos. ¿Cuándo podría salir en libertad Vladimiro Montesinos? Él, la condena que tiene, la más alta, es de 25 años de privación de la libertad. Y hasta donde yo tengo conocimiento... Que concluye en el 2026, me parece. El año 2026, exactamente, porque él fue detenido en el 2001 en Venezuela, precisamente. Sí, efectivamente. Ahora, doctor Caro, en el caso del expresidente Alberto Fujimori, ¿usted cree que se justifica el pedido fiscal para que se le cambie la condición de comparecencia simple por, diríamos, arresto domiciliario? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Recordemos que el expresidente Fujimori ha estado preso en Barbadillo durante varios años.
nunca se ha escapado de la acción de la justicia en el periodo de tiempo en el cual salió en el 2017 por el indulto. Evidentemente tiene un antecedente gravísimo, ¿no?, relativo a su vida del país en el año 2000 y todos los esfuerzos que tuvo que hacer el Estado peruano para extraditarlo. Pero si vemos, digamos, todo en perspectiva, los años que ha estado en prisión, el indulto que funcionó, su devolución a prisión, la edad avanzada que tiene, no hay nada que en este momento haga presumir de que él podría eludir la acción de la justicia a través de una fuga, ¿no? Con lo cual, tal vez un mero impedimento de salida del país sería suficiente en su caso. Ahora, usted acaba de decir, claro, que las responsabilidades son individuales, pero en este caso, la cercanía, el hecho de que Vladimiro Montesinos haya sido en su momento el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, ¿sí marcaría un contexto distinto para este caso? Por supuesto que sí, porque en el caso de La Cantuta y Barrios Altos, donde el señor Montesinos negó su responsabilidad y fue condenado conjuntamente con el expresidente Fujimori, esa defensa, ¿no?, en el sentido que el hecho no sucedió, él no tuvo intervención o participación, no fue amparado por la Corte Suprema ni por los tribunales constitucionales que han analizado esa condena. Entonces, que ahora Montesinos dé su brazo a torcer y prácticamente cambie de teoría el caso, ¿no?, de negar su participación en actos con Colina, a aceptar que él ha cometido hechos delictivos conjuntamente con Colina, evidentemente acerca muchísimo más a la responsabilidad penal del expresidente Fujimori. Aquí podría aplicarse, doctor, haciendo pues un paralelo con los casos Barrios Altos y La Cantuta, el tema de la autoría mediata en el caso de Alberto Fujimori. En efecto, ¿no? Ya el tribunal, me refiero a la Corte Suprema en su momento, en la sentencia del año 2009, confirmó, ¿no?, que acá había una intervención en el caso del expresidente como autor mediato. Y esa teoría podría ser esbozada nuevamente por la Fiscalía y por el tribunal cuando concluya el análisis del caso y tenga que sentenciar. Ahora, recordemos una cosa importante, ¿no? El estándar probatorio del año 2009 es el mismo estándar que tenemos hoy en día, es decir, más allá de toda duda razonable, pero el análisis probatorio es mucho más exigente, en el sentido de que ahora hay un debate prácticamente prueba por prueba, línea por línea, respecto de lo que la Fiscalía considere indicios de esa autoría mediata. Vladimiro Montesinos ya aceptó sus delitos como homicidio calificado, asesinato con alevosía. Él ha dicho sí, acepto conforme. Lo hemos escuchado a su abogado también decir lo mismo. Pero ahora, los pasos que siguen para Alberto Fujimori, quien ha dicho absolutamente lo contrario, ¿cuáles serían? Sí, bueno, empieza el juicio oral y el juicio oral tiene una primera etapa que parte por la declaración de los imputados. Los imputados tienen que declarar, salvo que decidan guardar silencio, ¿no? Posteriormente a ello, se actúan las pruebas testimoniales, luego viene la prueba documental, amicus curiae, informes legales, informes o pericia, de ser el caso. Luego se entra la etapa de, digamos, alegatos de cierre o alegatos finales y luego viene la sentencia. ¿Cuánto puede pasar para ello? 1 año, 2 años, según la práctica procesal. Doctor, ¿tiene sustento el pedido del abogado de Alberto Fujimori de solicitar que se le excluya de este juicio el caso Pativilca porque él ya fue indultado y además recibió el derecho de gracia? Mire, desde mi punto de vista sí tiene un sustento porque el indulto humanitario que dictó en su momento el expresidente Kuczynski es un indulto bastante general, ¿no? Y el caso Pativilca ya era un caso que se encontraba en trámite al momento, digamos, de darse el indulto, que luego, digamos, paralizó todo porque el indulto fue cuestionado, revocado, con todo el historial que nosotros ya conocemos. Entonces creo que ya hay un punto que la defensa de Fujimori puede litigar, considerando que si ya ha sido indultado, incluso bajo condena, ¿por qué el indulto no se le podría aplicar cuando todavía tiene la presunción de inocencia? Para usted, doctor, entonces sí el Poder Judicial debería excluirlo, tomando en cuenta el indulto del caso Pativilca. Por supuesto que es una posibilidad, argumentativamente es válido, pero ya sabemos nosotros toda la controversia que trae el propio indulto y lo resuelto por el propio Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado cuando lo restituyó, ¿no? Es esa la razón por la cual a nivel de los tribunales no hay un blanco o negro, ¿no?, sino hay una cuestión gris
donde mucho tiene que ver acá la interpretación. No solo del indulto, sino del sistema interamericano. Bueno, doctor Carlos Caro, muchas gracias por su tiempo.